Se revela uno de los secretos más importantes del Visma en esta temporada y de por qué uno de sus preparadores físicos más importantes del mundo ha decidido irse del equipo junto a Primo Roglic a acompañarlo en su proceso en el propio equipo del Bora Hansgrohe para esta temporada de 2024 y tratar de conseguir el Tour de Francia con el corredor esloveno. Recordemos también que este preparador físico había sido el preparador histórico de Wout van Aert, es decir, había estado con el corredor belga desde que era juvenil y ahora por primera vez termina separando sus carreras deportivas, por una parte debido a que el propio preparador se sintió un poco sofocado en el equipo del Visma y por otro lado porque estaba buscando aspiraciones muy diferentes con el corredor Primo Roglic. Y en una segunda noticia quiero que hablemos de otro tema bastante particular y quiero que toquemos el tema de Egan Bernal, pues estuvo presente en el podcast de Geraint Thomas, que es uno de los capos también del equipo de Ineos, estuvo revelando prácticamente varios detalles de su accidente, estuvo tocando varios temas importantes de su carrera deportiva, donde dejó al propio británico con la boca abierta después de todas las situaciones por las que ha tenido que pasar Egan Bernal después de ese grave accidente. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario. Ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia. Todo el mundo sabe lo que pasa dentro del equipo del Visma. Todos tenemos presentes que es un equipo que le gusta hacer las cosas a la perfección y llevar a sus corredores al límite para tratar de conseguir las victorias más importantes del mundo. Nadie oculta que es una estrategia que les ha funcionado bastante bien, pues el año anterior han logrado ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España de manera arrolladora, pasando por encima del todopoderoso Tadej Pogačar y demostrando que son los dominadores absolutos de este deporte. Todo hace un engranaje bastante bueno desde el equipo, desde los directores deportivos hasta los preparadores físicos y llegando a los propios corredores. Todo se está viendo en las carreras y de esta misma forma es que se ven los resultados. Pero esto empieza a cansar a varios de sus ciclistas y también del staff. Recordemos que ir siempre al límite, hacer las cosas siempre a la perfección, pues termina siendo un agotamiento físico y psicológico a varios de los corredores. Hemos visto que ya varias estrellas que llevaban mucho dentro del equipo, algunos se han ido y otros han decidido retirarse del deporte debido a las grandes exigencias que un equipo como el Jumbo hace. Y pues ahora también el preparador físico más importante que tenían, o por lo menos uno que llevaba a varias de las estrellas más fuertes del equipo, también decidió irse con Primo Roglic al equipo del Bora Hansgrohe. Y es que fue tanto el problema y tanto lo quería Primo Roglic junto a él, que el propio agente del corredor esloveno terminó haciendo las negociaciones para también llevarse a este preparador físico al Bora y terminar subiendo un poco más el nivel del Bora Hansgrohe. Pues recordemos que si se llevan un preparador de estos con tanta exigencia, con tantas cosas positivas que tiene, con su experiencia, lo más probable es que el Bora Hansgrohe termine levantando su nivel y termine siendo uno de los corredores más importantes a nivel World Tour. Y es que lo seguían diciendo de la siguiente manera el propio preparador físico: Primož quería que me fuera con él y yo siempre dije que me iría con él. Nos conocemos hace mucho y hasta su agente negoció por mí. Es decir, gracias a Primo Roglic fue que el propio preparador físico terminó yéndose hacia el Bora Hansgrohe. Es tan importante para él tener a este preparador cerca que no confió en ninguno del Bora Hansgrohe y más bien siguió con la preparación física que había tenido con este hombre, pues obviamente sabe muy bien manejarlo a él y sabe llevarlo en las condiciones más aptas para correr las carreras más importantes del mundo. Pero luego contó el verdadero motivo de su salida de la estructura que hoy domina el pelotón. Tuve 8 años maravillosos en el equipo y me estuve preguntando qué fue lo que más disfruté. Si los primeros 4 años que fueron de continuo crecimiento y desafío a nuestra visión de entrenamiento, o los siguientes 4 cuando éramos una máquina más bien aceitada, y la respuesta fue siempre los primeros 4. Es decir, prácticamente es un preparador físico que le gusta estar en evoluciones, mejoras continuas, pero con el Jumbo Visma llegaron a un punto donde ya no había mucho que mejorar, sino simplemente repetir la ecuación que los había llevado con las victorias, y él mismo indica que los últimos 4 años que pasó en el Jumbo no los disfrutó tanto como los primeros, donde él era un hombre importante dentro de la escuadra. No es casual que dure más de 5 años en la misma compañía cuando trabajaba en la industria farmacéutica. Siempre creí que rindo más cuando puedo construir o desarrollar algo. Jumbo era demasiado perfecto para mí. Eso me deja tranquilo porque dejó a Wout en buenas manos,
pero yo necesitaba nuevos desafíos y a mi edad era ahora o nunca. Prácticamente el propio médico o el propio preparador físico sabe muy bien, se conoce muy bien, tiene una personalidad bastante arrolladora y como él mismo dice, pues se siente mucho mejor llegar a un equipo nuevo donde puede desarrollar muchas cosas y volver a la perfección que consiguió en el Visma y no quedarse pues obviamente repitiendo ecuaciones y ecuaciones, pues no es algo que lo llene a él suficiente. Y por otro lado pues reconoce que con Wout pues quedará en buenas manos en el equipo del Visma, pues están prácticamente haciendo lo que deben hacer y estando llevando las cosas al límite para que este corredor llegue a tope de su forma en este 2024. Así que ahí está uno de los secretos de por qué se van los corredores y de por qué se van ciertas personas del staff, gracias a toda la perfección que maneja diariamente el equipo del Visma. Y ahora sí, pasando a una segunda noticia, quiero que hablemos un poco del ciclista colombiano Egan Bernal. Sabemos que es uno de los corredores más importantes dentro del equipo de Ineos Grenadiers y muy pocos creen la historia que estuvo pues o que sucedió durante estos 2 años donde estuvo recuperándose de su lesión. Uno de ellos pues que quedó impactado con todo lo que le contó Egan Bernal fue el propio capo de Ineos, Geraint Thomas, que hace poco lo invitó a su podcast, un podcast muy interesante, obviamente en inglés, pues el británico hace allí varias preguntas sobre varios corredores importantes, además de eso tiene invitados muy grandes, pues sabemos también que el propio Geraint Thomas es ganador de un Tour de Francia y es un corredor que ya lleva muchísimos años en este deporte, así que conoce bastantes cosas y es un hombre bastante interesante también para hacer este tipo de realities. Ahora invitó a Egan Bernal, el cual lo terminó sorprendiendo con la historia que le contó y después de todo lo que le sucedió en su accidente. Él mismo le preguntó que cómo se siente después de él y qué espera en este 2024. Cuando la gente me pregunta si estoy como un poco enojado por el accidente o qué pienso sobre el accidente, mi respuesta es que soy muy afortunado por estar vivo. Solo necesito agradecer a Dios porque me otorgó una segunda oportunidad. Cuando eres consciente de cuán duro fue el impacto y hay un video en algún lado, yo me estrellé contra un bus con mi cabeza a más de 60 kilómetros por hora y sobreviví. Es decir, Egan Bernal no se siente molesto sino agradecido debido a que pudo resistir este impacto que muy pocos seres humanos hubieran podido resistir y que pues obviamente está llevando una vida cotidiana bastante normal, que era algo que también todo el mundo estaba esperando que sucediera. Tengo la habilidad de caminar, de llevar una vida normal. Cuando tienes este tipo de accidentes te das cuenta que la vida, y especialmente nosotros como ciclistas, nos damos cuenta que la vida es más que solo montar en una bicicleta. Soy afortunado de estar vivo, de compartir con mi familia, de ver de nuevo a mi mamá. Ahora pienso que soy más feliz que antes con las cosas pequeñas. Entonces sí, tengo suerte de estar aquí y de estar vivo. Mensaje contundente a Geraint Thomas, que le preguntaba si se sentía algo molesto con el accidente que le había sucedido y simplemente unas palabras de un corredor que está totalmente enfocado en su carrera deportiva y que agradece seguir vivo y seguir teniendo una segunda oportunidad de tener una vida completamente normal. Así que mis amigos, pues ahí les dejo las 2 noticias del día de hoy, la bandeja de comentarios. Díganme ustedes qué piensan al respecto, primeramente de lo que está sucediendo con el equipo del Visma y qué creen que pueden hacer para solucionar este problema. Y en segundo lugar, ¿qué piensan de Egan Bernal? ¿Lo ven en alguna posición de la clasificación general de alguna carrera importante? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.